Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado Él borró, y alabaré, y alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra.
como lo es en el cielo. Ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Oh Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos disfrutar de este maravilloso día, un día de alabanza, un día de adoración, de exaltación, de proclamación de tu nombre, de confesar tus obras maravillosas. Saludo a toda la iglesia, a todas las familias que están conectadas en esta hora y decirte que Dios sigue trabajando en ti y a través de ti para su gloria en tiempo de crisis. Nuestro Dios es un Dios que nunca estará en crisis. Él siempre manifestará su poder, su omnipotencia en favor de su pueblo y sigue cuidando aún todavía su creación. Quiero recordarte que estamos conectados en un tiempo de oración especial. Es una gran responsabilidad y al mismo tiempo un gran privilegio poder nosotros acercarnos a Dios, a un Dios que escucha, un Dios que tiene su oído inclinado para escuchar la oración, el clamor de su pueblo. Vale la pena interceder, vale la pena pedir y se acrecienta más y más la fe en la medida que vemos a Dios respondiendo el clamor de su pueblo. No descuides tu tiempo de oración, que Dios está presto a escucharte cada día. Toma la mano de la persona que se encuentra a tu lado, tu esposa, tu esposo, hijo, hija, hermana, hermano, nieta, nietos, bueno, o un amigo. Es posible que esté conviviendo contigo y si no tiene, estás solo de pronto en tu casa escuchando este tiempo de alabanza, de oración y de exposición de la palabra. Estoy diciendo en estos días, acércate a un espejo y mírate a ti mismo y verás lo que vamos a hablar. Eso dice la Biblia de ti, porque grandes y maravillosas son sus obras. Las obras de Dios son grandes y son maravillosas. Y tú y yo somos una hechura de Dios, somos una obra de Dios. Por lo tanto, la Biblia no se puede mentir a sí misma porque Dios no es un Dios para mentir. Eres la persona más preciosa, más hermosa, más grandiosa que se encuentra en este mundo. Tenlo por seguro y créelo.
De igual manera también quiero decirte que nuestra fe es una fe que no está fundada por lo que vemos, no es de vista, tampoco por lo que sentimos, no por lo que escuchamos, sino por lo que creemos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Ayer salvaba, hoy también, ayer sanaba, hoy también, ayer hacía milagro, hoy también, ayer salvaba, hoy también, ayer bendecía, hoy también. Ese es nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Él sigue operando en la historia y particularmente en sus hijos y a través de sus hijos para su gloria. Estamos ya en la etapa final de las enseñanzas de Moisés, que es un modelo para nosotros, que es una persona que es recordada todos los días, decía en una de las enseñanzas, todos los días Moisés es leído, todos los días Moisés es predicado, porque él tiene una gran posición en el antiguo pacto, tan importante que aún todavía en el nuevo pacto se habla de él. Vamos a hablar de Moisés como instrumento de liberación. Dice así Éxodo capítulo 3, versículo 8 y versículo 10. Y he descendido, dice Dios, para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y luego en el versículo 10 dice lo siguiente: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Son dos pasajes que se complementan. Está uno seguido del otro. Dos cosas están claras en estos dos textos bíblicos. Dios era el libertador divino, eso no lo podemos discutir, eso no admite discusión, pero Moisés era el instrumento humano. Pero tenemos que resaltar por eso lo dicho en el versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que, y vamos a resaltarlo, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay otras cosas que Dios no va a hacer por ti. Hay cosas que Dios te asigna la función para que tú y yo la hagamos. Si no, para eso nos llama y nos capacita para que la hagamos. A veces creemos que es Dios que tiene que actuar en ciertas circunstancias de la vida. No, recuerda, tienes un llamado. Dios te capacita para que tú realices la tarea, pero al mismo tiempo tú tienes la responsabilidad de actuar. Al que le correspondía sacar al pueblo como instrumento de Dios era a Moisés. Y Dios no lo iba a hacer por él. Moisés tenía que asumir la responsabilidad, Moisés tenía que asumir el reto y el compromiso de sacar del cautiverio al pueblo suyo de Egipto, por mandato de Dios y con la intervención de Dios, porque el que Dios manda, Dios no lo deja solo. En Miqueas capítulo 6, versículo 4 dice la Escritura, referente a esto que estamos hablando: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, está hablándole al pueblo de Israel, y de la casa de servidumbre te redimí, está hablando de la liberación que él produjo. Y dice, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Vea cómo otra vez se vuelve a destacar la intervención de Dios como el libertador divino, pero también a Moisés como aquel instrumento de Dios para traer liberación. Y le recuerda al pueblo que él envió a Moisés para sacarlo de Egipto, el instrumento humano de liberación. Ahora, en el Nuevo Testamento es interesante resaltar algunas cosas. El Señor Jesús fue y es el libertador por excelencia. Dice San Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Recuerda, fue y es. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Quiero que le preste atención a esta palabra, sencilla pero bastante diciente. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántas veces no hemos hablado sobre este texto? ¿Cuántas veces no lo hemos compartido con otros? Además acuña el Señor en el mismo capítulo, en el versículo 36. Así que, es reafirmando, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí hay una clara diferencia entre creer en Jesús
y ser discípulo de Jesús. Y es bueno que la iglesia le preste atención a estas cosas. Jesús hace una distinción muy marcada. Le dijo a los que habían creído cómo podían llegar a ser discípulos. Para ser discípulo de Jesús, le está diciendo, ustedes deben permanecer en mi palabra. O sea, no podemos pasar por alto la palabra del Señor Jesús. O sea, lo que nos hace discípulos no solamente es creer que murió por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No es suficiente eso. Además de eso, también tenemos nosotros que acuñar una responsabilidad que nuestras vidas se ajusten a las pretensiones de Él. El ser discípulo pertenece en conocer entonces, si soy discípulo, es cuando estoy capacitado o habilitado por Dios para poder conocer la verdad bíblica, y este conocimiento produce una verdadera libertad. Nunca nos olvidemos que en cuanto la verdad es una persona, pero también la verdad tiene que ver con la palabra de Dios, y ella misma produce en el ser humano un cambio, una transformación. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 12, dice la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, otra vez en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hacemos una recapitulación. Jesús le está diciendo, judíos que habían creído, mire judíos, para que ustedes se puedan convertir en discípulos míos, tienen que tener en cuenta mi palabra. Y entonces a partir de ahí van a ser libres. La persona de Jesús trae libertad, la palabra de Jesús trae libertad. Y ahora en el capítulo 8 del Romanos 8, que es uno de los grandes capítulos de toda la Biblia, sin lugar a dudas, ese capítulo, la palabra clave de ese capítulo, el término griego es neuma, espíritu, la vida en el espíritu. Es claro que el capítulo recalca en el rol del espíritu en la vida del hombre justificado, del hombre liberado, del hombre salvado. El tema de la tensión en que vive el creyente. Recuerda, capítulo 7, fracaso. Capítulo 8, victoria. Capítulo 7, la imposibilidad del ser humano, la impotencia del ser humano. Capítulo 8, la libertad del ser humano y la habilidad del ser humano a través del Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, es la tensión entre el espíritu y la carne, y la lucha entre esos dos. Y se encuentra en 2 capítulos de la Biblia. Pero hay que entender que la Biblia está diciendo que no hay ninguna condenación. Y se refiere que no habrá sentencia acorde con el pecado en cuanto a nosotros, que tampoco habrá pena en cuanto al pecado y nosotros, por cuanto Jesús pagó por nuestros pecados. Él mismo llevó la condena sobre su vida, y los que están en Cristo Jesús no habrá ninguna condenación, ni en ti ni en mí. Esa es la seguridad que tenemos, es la confianza que tenemos en Él. Esta circunstancia es de total libertad en cuanto el Espíritu Santo obra en función de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que andan, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús trajo libertad. Así que tenga por seguro, Dios está cumpliendo un plan maravilloso en nosotros. Nos redimió en la cruz del Calvario del pecado, de la muerte, pero también hoy opera en nosotros el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que produce vida y nos habilita también para poder hacer la voluntad de Dios. Eso tenemos que tener plena seguridad. La unión del creyente con Cristo Jesús hace posible su liberación mediante el régimen del Espíritu. A través del Espíritu Santo de Dios se vuelve una experiencia en cada uno de nosotros. La frase traducida "nos ha liberado" indica una acción realizada, consumada, ya pertenece al pasado, no es al presente, es un hecho real, ya Dios lo hizo, ya Dios lo consumó, y se refiere al momento de la conversión y de ese momento de la conversión en adelante. Por lo tanto, podemos decir, el cristiano ha sido liberado de la paga del pecado. El cristiano ha sido liberado del poder del pecado. Y el cristiano ha sido revelado de la práctica del pecado. No estamos diciendo nosotros que el cristiano no tenga pecado. Eso no es lo que estamos diciendo. Sino que ya no es un hábito el pecar, porque la guía del Espíritu Santo actúa en la vida de cada uno de nosotros. Terminamos diciendo lo siguiente en cuanto a este texto. Hay distintas clases de libertad hoy. Hay libertad política, hay libertad civil. Hay libertad doméstica, hay libertad financiera, hay libertad intelectual.
Hay libertad social y existen muchos héroes en el mundo. Entre nosotros se cuenta Simón Bolívar como héroe, Martí en Cuba como héroe, San Martín en Chile como héroe. Y ellos son libertadores y así lo cuenta la historia y lo reseña la historia. Pero Moisés, hablando de Dios y el hombre, es recordado como el instrumento de Dios mediante el cual Israel logró la liberación del cautiverio egipcio. Moisés es recordado como el instrumento de Dios que sacó a Israel del cautiverio, dice la Escritura. Y el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es y será siempre recordado como nuestro libertador. Por excelencia, es el libertador por excelencia que sigue produciendo liberación al que cree y se convierte en su discípulo. Recuerda, hay distinción entre creer y ser discípulo de Jesús. A ese y a ella, él o ella tienen libertad de parte de Dios. Él trajo verdadera libertad. El Señor Jesús, que necesita todo ser humano. Sin embargo, la verdadera libertad es la que el Hijo otorga a los que creen en Él y se convierten en discípulos de Él. Pero en el Evangelio hay otra verdad muy clara que tenemos también que resaltar. Y es que cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, no solamente somos hijos de Dios, sino que también somos coherederos juntamente con Él. Tenemos privilegio en el reino de los cielos. Jesús será siempre recordado, y no solamente recordado, el Señor Jesús será siempre anunciado como aquel que nos liberó del pecado y de la condenación eterna. El ser recordado, recordada por los demás es producto de los hechos, no de los discursos. Es la vida la que se traduce como tal. Pero tú y yo podemos ser recordados como aquellos instrumentos de parte de Dios para traer salvación y traer liberación, tanto en anunciarlo como también en ministrarlo. Casi todo el mundo puede dar una charla sobre prácticamente cualquier tema que se le ocurra. Otra cosa es poner en práctica lo que se dice que hay que hacer. Y eso somos nosotros y a eso estamos llamados cada uno de nosotros, a poner en acción aquello que Dios nos habilitó para hacerlo. En el nombre de Jesús, recuerde bien, iglesia, y eso es para todos nosotros. En el Evangelio según San Marcos así lo dice, y tiene que creerlo. Los cautivos del diablo serán liberados, porque en el nombre de Jesús hay liberación de los demonios. Serán liberados de todo tipo de atadura, de todo tipo de ligadura, de todo tipo de intervención del diablo en el nombre de Jesús. Y será siempre un mandato de Dios y una habilitación de Él para este tiempo. Hay muchas personas que están requiriendo en este tiempo de libertad. Libertad mental, libertad psicológica, libertad espiritual, libertad financiera. Y Dios te llamó para que tú seas un instrumento en las manos de Dios, sea hombre o sea mujer, para traer libertad a una familia, a una persona, a un hogar, y la gloria será para Dios. Dios añada bendición a su palabra. Bueno, vamos a orar. Aquí acabamos nosotros de terminar esta faceta de Moisés, cómo es recordado todavía para nosotros y para aquellos que no conocen del Señor Jesús. A través de los escritos podemos conocer lo que Dios hizo a través de este hombre. Y quiere hacer también a través de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo y todo aquel que se convierta al Señor. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, precioso y maravilloso Dios. Padre Santo, ¿a quién podemos nosotros orar? Quizás es un tiempo de nosotros detenernos a pensar y ver de cada una de estas enseñanzas que hemos hablado en estos días, que hemos impartido en estos días, ¿dónde nos encontramos hoy? Antes de la pandemia, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos con los dones y ministerios que tú nos diste? Y en medio de la pandemia, ¿qué reflexión estamos haciendo? Aquellos que formamos parte y aquellas que forman parte del reino de los cielos. Es bueno, Señor. Lo que hagamos hoy será lo que se contará mañana. Lo que hagamos hoy se escribirá para mañana. O posiblemente nunca se escriba. Lo más importante es que tú sí lo estás haciendo en el reino de los cielos. Y que cada uno asuma el rol, sea hombre, sea mujer. Maravilloso y poderoso Dios, para estar conectados con tus propósitos en este tiempo. No es cierto que esta pandemia limita para que nosotros no podamos ejercer los dones y ministerios que tú nos diste. No, Señor.
estamos completamente seguros que nosotros tenemos una responsabilidad y debemos tomar conciencia, bendito Rey de los cielos, que hay otras personas que necesitan de esos dones y ministerios que tú nos diste para beneficio de ellos. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, habilítanos, despiértanos, levántanos, porque nosotros somos aquellos hombres y mujeres que fuimos llamados en este tiempo para que otros vean tu gloria. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Rey de los cielos, te rogamos en esta hora también por cada familia, por cada hogar, por cada necesidad, cualquiera que sea. Si es necesidad espiritual, que seas tú fortaleciendo en estos días. Dios amado, en el nombre de Jesús, que tú derrames espíritu de oración, espíritu de gracia. Que tú también, poderoso y maravilloso, Dios, nos impulse, bendito Rey de los cielos, para poder ministrar en favor de otros. Quizás hay muchas personas desesperadas, vecinos nuestros desesperados, personas que están a la distancia, y para eso hay teléfono, para poder llamar, para poder orar, porque tú eres un Dios de cerca, pero también eres un Dios de lejos. Tú puedes sanar de cerca, pero también puedes sanar de lejos. Tú puedes liberar de cerca, pero también puedes liberar de lejos, en el nombre de Jesús. Y necesitas de nosotros, Señor, para poder esa oración, bendito Rey de los cielos, producir un efecto en favor de los demás por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Dios. Padre, mira, toca con las necesidades del hogar. Toca con las necesidades económicas de cada familia, en el nombre de Jesús. También te ruego, poderoso y maravilloso Dios, que tú sanes a todos los enfermos. Cualquiera que sea la enfermedad, bendito Dios, que tú intervengas, que tú la quites, que tú la renuevas, que tú, poderoso y maravilloso Dios, la destruyas en el nombre de Jesús. Bendito Rey de los cielos, Santo de Israel, y siempre te vamos a recordar, Dios, no llegue esa pandemia a nuestros hogares. Y si ha llegado, se va, se seca en el nombre de Jesús, maravilloso y poderoso Dios. Nosotros confiamos en ti, confiamos en tu palabra, creemos en tus promesas, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad será quitada y todo virus que llegue al hogar no producirá el efecto por el cual fue enviado. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero recordarte que el próximo domingo tenemos nosotros la Cena del Señor. De aquí en adelante tienes que tener en el calendario, por favor, el primer domingo de cada mes lo vas a tener marcado y le vas a poner la Cena del Señor. Todos los primeros domingos, como lo hacíamos aquí cuando nos congregábamos cada día en la iglesia, también lo vamos a hacer en los hogares. Así que si lo pones en el calendario, lo subrayas, lo tachas, no sé, lo resaltas como tú bien creas que debes hacerlo y le pones Cena del Señor, entonces tendrás preparado el pan y tendrás preparado también la copa del jugo de la vid, porque nos vamos a gozar nuevamente en esa cena grandiosa, la Cena del Señor. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. Esta será una semana de victoria, una semana de avanzar, de crecer, una semana de ver la gloria de Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Los amo en el Señor. Dios los bendiga.